Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, Señor, tu favor que es inmenso para con nosotros. En esta mañana, háblanos. Poné la mano en tu corazón y orá conmigo y decir: Señor Jesús, háblame hoy. Ministra mi corazón. Agudizá mis oídos espirituales a escuchar tu voz. Predisponé, Señor, a recibir tu palabra hoy. En el nombre de Jesús, yo declaro que a partir de hoy ya no seré igual. Declara conmigo: a partir de hoy ya no seré igual. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad. Declaro que a partir de hoy ya no seré igual, nunca, nunca, nunca más, en el nombre de Jesús. Y la Iglesia de Dios United dice: amén, amén y amén. Bien. Recordaba cuando era más chico, no de tamaño, sino de edad, eso sigo igual, pero recordaba cuando era más pequeño en mi pueblo natal, que en estos tiempos de calor no había nada más lindo, más refrescante que agarrar la planta de naranja. ¿Conocen la planta de naranja acá, sí o no? ¿No? Y yo traje unas naranjas acá para representar, pero recordaba que qué lindo era agarrar directamente de la planta, sacar las naranjas, las mandarinas, y en ese tiempo de calor poder, nosotros le decíamos chupar, o sea, comernos. Era algo refrescante, era algo tan natural, no había máquinas de por medio, no había cosa humana que tocara esa fruta. Y era algo refrescante, lindo, hermoso, puro, sencillo, no había nada de complicaciones. Y le preguntaba al Señor esta semana: Señor, ¿qué querés que hable a tu pueblo? Y quizás estará diciendo como yo: ¿qué tiene que ver la naranja? Deme un minuto, deme un segundo. Y el Señor me decía: háblales de eso, me dijo. ¿De qué, Señor? ¿De la naranja? No, de lo puro, de un evangelio sencillo, claro. Ese evangelio que no cambia, ese evangelio que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y el Señor me decía: háblales de eso. No de un evangelio contaminado, no de un evangelio de la prosperidad, de la sanidad, de los tiempos finales, sino hablarles de ese evangelio sencillo, de ese evangelio puro que es lo que yo vine a hacer, dice el Señor. Vine a transformar sus vidas, a cambiar sus realidades. Háblales de eso, porque muchas veces queremos añadir cosas al evangelio. Queremos hablar de ese evangelio de prosperidad, de poder, y el evangelio es eso también en parte, sí, claro, porque la Biblia dice: busquen el reino de Dios, la justicia de Dios, y las demás cosas serán añadidas, pero hay un condicionante que tenemos que buscar primero, es el reino de Dios. Pero muchas veces nos olvidamos de esa parte y solamente queremos las añadiduras, como ese jugo de naranja que a veces agregábamos azúcar, o como es ahora que hay tantos químicos que se agregan. Pero yo quiero hablarte hoy de ese evangelio claro, ese evangelio sencillo. Lo que estoy tratando de decirles es que quiero hablarles de ese Jesús transparente, de ese Jesús que vino a darnos una oportunidad nueva, que vino a cambiar nuestras realidades. Y encuentro en la Escritura una palabra, un mensaje, un versículo de Pablo que a mí me estremece el corazón. Y dice así en 2 Corintios 1:13: pero me temo, dice, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Hay una versión que dice más o menos lo mismo, pero termina diciendo: tengo temor, dice Pablo, que tus pensamientos sean desviados de un Cristo puro y sensible, de un Cristo puro y simple. Y a mí me sorprende cuando Pablo dice eso: tengo temor de que tus pensamientos sean desviados de ese Cristo puro, sensible, un Cristo sencillo, sin contaminaciones. A ver, déjenme aclarar un poquito acá. Pablo dice: tengo temor de que lo contaminen, porque muchas veces contaminamos a Cristo con cosas que no vienen de Él,
con condicionantes. A veces contaminamos incluso con sanidades. Le condicionamos a Él que venir a Cristo va a traer sanidad. Sí, trae sanidad. Pero a veces la sanidad no es acá, es allá. Y si estás esperando acá, muchas veces eso trae una confusión en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y saben, ese evangelio deja de ser refrescante, deja de tener gracia transformadora para cambiar nuestras realidades. Y Pablo dice, tengo temor. Jesús luchó mucho contra eso. Jesús luchó y decía a los fariseos y a los maestros de la ley, ustedes, dice, ponen cargas tan pesadas a la gente que ni ustedes la pueden cumplir. Jesús no estaba en contra de los fariseos, sino de las cosas que ellos hacían. Decían ciertas cosas, pero no cumplían, no lo hacían. Y Jesús luchó mucho contra eso. Y muchas veces cuando nosotros queremos de alguna manera añadir cosas y no podemos cumplir, sentimos culpa. Sentimos que de alguna manera hemos fallado, hemos pecado. Y quizás algunos están diciendo, pastor, yo no peco. Antes de venir para acá, en el freeway, se dice acá, ¿está bien? Ya estoy manejando el inglés así, ¿no? ¿No te enojaste un poquito? Alguien te encerró, te pasó y te acordaste de la mamá y... No, yo sé que acá no pasa, en Argentina pasa. En la semana pasada, ¿no chismoseaste un poco? ¿Cómo se dice acá chismosear, sí? ¿No? Chisme. En Argentina o en Estados Unidos es lo mismo, ¿no? Orar por las necesidades, claro. Está bueno eso. Claro, porque espiritualizamos, está bien. Pero fuera de toda broma, te voy a contar algo del hermanito para que estemos orando. Ay, Señor, ¿no? Y ahí le estamos poniendo. Pero ¿saben a dónde quiero llegar con esto? Todos de alguna manera u otra pecamos, fallamos, erramos. En nuestra humanidad, de alguna forma, cometemos ciertos errores. Y Dios nos pide, sí, es verdad, Dios nos pide que vivamos en santidad, que vivamos en integridad. Pero déjame decirte algo, la santidad sin la gracia se complica mucho. Si no entendemos esto, nos va a complicar muchísimo. ¿Me están siguiendo la idea? Porque, miren, así como ese jugo de naranja que les decía que estaba recién exprimido, que lo tomaba, que refrescaba mi infancia, así también es el evangelio. Ese evangelio puro que refresca. Ese evangelio simple, sin agregados, sin manipulaciones. Ese evangelio sencillo. Pero muchas veces nosotros de alguna manera lo complicamos. Ponemos cargas muy pesadas. Y cuando fallamos decimos, bueno, voy a hacer algo más. Esta semana me voy a poner a orar con todo. Mañana a las 6 de la mañana. Supongamos, sí, amén, uno amén, gloria a Dios. Voy a volver a repetir, mañana a las 6 de la mañana. Ay, aleluya. Miren, pero supongamos que Sabanás nos agarró, ¿no? Y no nos dejó levantarnos a las 6. Y nos levantamos más tarde o no pudimos orar. Entonces, para el día siguiente, para el martes, vamos a hacer una doble oferta. No solamente voy a ayunar, Señor, no solamente voy a orar, voy a ayunar también. Y ahí aparece esa hermanita, ese hermanito endemoniado y te dice, pastor, quiero invitar a comer un buen asado. Unos tacos hermosos que se derraman así. Uy, santo Señor. Y ya no cumplimos. Y de alguna manera hemos fallado al Señor y ponemos de alguna manera esa carga. Y por ahí cuando yo le estoy haciendo gráficamente para que podamos reírnos un poco, pero hay cosas que son mucho más pesadas, que de alguna manera no cumplimos. Y hasta a veces queremos emular algo por ahí. Si no lo entendió después, me pregunta qué quise decir con esto. Pero queremos emular y hacemos 1, 2, 3 promesas y cuando fallamos sentimos que no estamos a la altura, que no damos la talla, sentimos que estamos lejos de Dios y lo peor que podemos hacer cuando fallamos es justamente eso,
alejarnos de Dios. Pero muchas veces eso sucede cuando no entendemos lo que es la gracia del Señor. Recién pensaba en esto, ¿no? Porque sí tenemos que hablar del pecado, claro. No podemos desvirtuar. Seba decía, no sabemos hasta cuándo vamos a estar acá. Y tenemos que confrontar ese pecado que está ahí tratando de destruir nuestra vida. Tenemos que hacerle frente. No podemos emitir eso, no podemos omitir. Debemos vivir en santidad, tratar de vivir en integridad. Pero insisto con esto, Pablo dijo de alguna manera, ustedes vivan como hijos de Dios. Vivan en integridad. El que robaba ya no robe, el que mentía ya no mienta, el que se enoja ya no se enoje. Acá no hay ninguno de esos, ¿no? No. Aleluya. Esto va a salir en Posadas, porque entonces puedo decir en Posadas sí pasa. No pasa tampoco. Pero Pablo decía, vivan de esa manera como es digno. Ahora, muchas veces caemos en eso y si no entendemos esa gracia, hacemos promesas y fallamos y después hacemos otra y volvemos a fallar. Y ahí vemos eso que yo le puse como título a este mensaje, promesas huecas. Son promesas que nos alejan de vez en cuando del Señor y caminamos hacia lo contrario de donde Dios quiere que vayamos. Y ahí donde ese evangelio se convierte en algo que deja de ser de refrescante, que deja de ser algo que reanima, sino que se convierte en algo pesado, con una carga difícil de sobrellevar. Miren, yo les digo esto con autoridad porque lo he pasado. Quizás acá no, pero ¿alguno se siente identificado con eso, que ha hecho alguna promesa y ha fallado? ¿Que ha dicho algo y después no ha podido cumplir? Yo lo he hecho. He dicho cosas que después no he podido cumplir y me he sentido tan mal. Pero ahí pude entender la gracia. Y quiero que me acompañes a un pasaje que está en Mateo capítulo 26, verso 30 en adelante. Y déjenme leerle. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús le dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Anoten esta frase. Anoten este pasaje, remárquenlo. Si tienen su Biblia de papel, remárquenlo. Si tienen la aplicación, remárquenlo. Yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. No, dijo Pedro, remarquen esto, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Déjenme ponerles en el contexto. Jesús le estaba hablando a los discípulos, le estaba contando lo que iba a suceder. Era el último tiempo de Jesús acá. Le estaba diciendo que Él vino a fundar un reino diferente. No vino a sacar a Herodes, a desplazar a César y ponerse Él como gobernante. No, Él vino a hacer un reino sobrenatural, diferente, distinto, a poner su reino en el corazón de cada uno de nosotros. Pero cuando le cuenta esto a los discípulos, ellos no podían entender. Y ahí está Pedro, que le funcionaba muchas veces más rápido la boca que el cerebro. Cuando Jesús le dice, me voy a ir, tengo que ser crucificado, de alguna manera lo que Jesús le está diciendo. Pedro dice, no Señor, yo no. Te prometo que yo jamás te abandonaré. La primera promesa de Pedro. Yo jamás, Señor, te abandonaré. Quizás, yo me imagino, ayúdenme, yo tengo mucha imaginación y me pongo a pensar, a imaginar lo que Pedro estaría haciendo. Ayúdeme usted con su imaginación también. Yo me imagino a Pedro mirándole a los demás, diciendo, esto es capaz que sí, Señor. Pero yo, no, Señor. ¿No? Así, los argentinos somos medio pecho paloma, así agrandados. No todos, ¿no? Yo me imagino diciéndole, Pedro, yo creo que tenía algo de sangre argentina, quizás mexicana también.
Y yo me imagino a Pedro diciéndole, Señor, ándale, Señor, yo no, estos capaz que sí, pero yo, Señor, ni loco, yo no, Señor. Y ahí Jesús le dice a Pedro, ay, Pedrito, Peter, porque le hablaba también para que entienda, Pedro, me vas a fallar, no una, sino 3 veces. Y eso le tocó a Pedro. Por eso yo creo que Pedro tenía que tener una sangre como la nuestra, así latina, esa, así purete, como dirían en Paraguay, ¿no? Y dice, Señor, te estoy diciendo, no manches, Señor, en serio. Te estoy diciendo, Señor, yo no, es más, voy a morir contigo. Vieron que es una promesa tremenda y esa es la segunda promesa de Pedro a Jesús. Yo no, Señor, yo me voy a ir, Señor. Yo contigo me voy, Señor. Si esto se queda no me importa. Y ese es Pedro, ¿no? Diciéndole 1 y 2 veces al Señor que él iba a estar con él. Ese es Pedro que Jesús le dijo, tú eres la roca, sobre ti edificaré mi iglesia. Ese es Pedro. Ahora, acá viene lo interesante porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Yo siempre creo que el Señor ya sabe todas nuestras cosas y es como que cuando miramos un partido en diferido, saben cómo es, ¿no? El resultado ya está, pero nosotros lo miramos como que está en vivo y el Señor no está mirando de esa manera. Él ya tiene el resultado para nosotros. Y yo sé que Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar con Pedro, que le iba a negar, que se iba a esconder, todas esas cosas. Por eso le estaba diciendo, Pedro, tranquilo, yo entiendo. Y en tu vida y en la mía pasa exactamente igual. Va a haber momentos que vamos a fallar, que vamos a claudicar, que vamos a cometer errores. Pero Dios lo sabe. Dios ya tiene eso visto antes. Así como fue con Pedro. Y Él le está diciendo de alguna manera, Pedro, tranquilo. Y nos dice a nosotros, tranquilo, sigan creyendo, no se alejen, sigan confiando. Y Pedro le dice, Señor, yo nunca te abandonaré. No voy a negar mi fe, lo que Pedro le estaba diciendo. Esa fue la primera promesa hueca de Pedro. Y dice Mateo 26:33, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y ustedes saben cómo continúa la historia. Jesús fue apresado, fue llevado a la cruz. Pedro está ahí siguiéndolo. Ni tan cerca para que no sea apresado, ni tan lejos como para no ver lo que estaba pasando. Y Pedro va adelante, siguiendo lo que estaba pasando con Jesús. Ahora, pensaba en esta imagen, Jesús yendo al Calvario, Jesús yendo a ser enjuiciado, caminando, siendo latigado, y Pedro siguiéndolo de lejos. Hasta que alguien le reconoce, ¿no eras vos que estabas ahí con el maestro? No, dijo Pedro, yo no, yo simplemente vi luz y entré. Dijo. Hasta que otra mujer aparece y dice, sí, era la forma que hablabas. No, recorcholis, no soy yo, no lo entiendes, dijo. No, hasta cambió la forma de hablar. Y ahí aparece otro, sí, eras tú. Y ahí Pedro saca un plan B, algo que no se imaginaba nadie. Dice que agarró y empezó a decir palabrotas, le salieron víboras, serpientes, todas esas cosas de la boca de Pedro. Y dijo, no, si digo estas cosas nadie se va a imaginar que soy un hijo de Dios. Opa. Claro, Pedro agarra y dice, no me resultó con la cambiada de tono, ¿no? Él dice, recórcholis, no me resultó, así que vamos a decir otra cosa. Y Pedro mete ese plan B y empieza a vociferar, te estoy diciendo que no, y empezó a decir cosas y cosas. Y miren, ahí es donde en ese momento canta el gallo y Jesús le mira a Pedro. Wow, qué tremendo lo que pasa ahí. Ahora, Jesús no le estaba mirando con ojos de acusación, sino con ojos de amor, de que Él ya sabía lo que iba a pasar.
No le está diciendo, te lo dije, Pedro. ¿Ves? Eso capaz lo haríamos nosotros. Pero Jesús no. Jesús le está diciendo, tranquilo, seguí creyendo, tranquilo, no te preocupes. Yo ya sabía lo que iba a pasar y les grafico de esta manera porque quizás hoy estés batallando con algún vicio oculto, con alguna falla que todavía no estás pudiendo enmendar. Quizás hoy estás fallando con alguna cosa que prometiste cambiar y todavía no lo pudiste hacer. Tranquilo, seguí creyendo, seguí buscando eso, porque en algún momento Dios va a hacer la obra. No le escuches, no le des oído a Satanás, porque Satanás lo primero que va a decir, lo tuyo, Antonio, ya es deporte. ¿Cuántas veces fallaste? 1, 2, 3. No, lo tuyo ya está. Ya. Satanás conoce tanto las Escrituras, más que nosotros. Y va a empezar a ocupar cosas incluso para que sintamos más culpas y como Pedro nos alejemos. Yo me imagino en ese momento cuando Jesús le miró, Pedro habrá pensado, ¿qué estará pensando el Señor? Estará pensando con un te lo dije. Pero Jesús estaba mirando otra cosa y Satanás va a empezar a decir, escúchame, mejor es no prometer que prometer y no cumplir, porque Él lo sabe. Y te va a venir ese pensamiento y te vas a hacer como Pedro, te vas a querer alejar del Señor. Y ese es el peor error que vos y yo podemos hacer, alejarnos del Señor. Satanás te va a decir, lo tuyo ya está, Dios no te va a perdonar, jamás te va a perdonar. Y nosotros le prestamos oído. ¿En serio, Sata? Sí, claro, te digo porque te aprecio. Y ahí, ¿qué hacemos nosotros? Tenés razón. Y nos apartamos, caminamos como Pedro, de lejos. Eso es como que, miren, déjame ponerte así. Eso es como que estás enfermo, tenés una tos tremenda, estás en el hospital, pero decís, me voy de acá. Muchas veces pasa lo mismo. Ahí es donde más tenemos que buscar al Señor, porque eso fue lo que le pasó a Pedro. Él sintió ese peso de esa promesa que no pudo cumplir. Ahora, miren, no estoy haciendo una apología del pecado acá, que la gracia lo cubre todo. No. Te dije recién que Dios nos llamó, nos apartó para que vivamos una vida en santidad. Dios dijo, si antes hacían esto, ahora ya no lo hagan. ¿Por qué? Porque está Cristo en nosotros. ¿Me están siguiendo la idea hasta acá, sí o no? Los veo asustados. Tranquilos. Vamos a llegar a buen puerto, les digo siempre en Argentina. Miren, el fracaso de Pedro no fue haber solo negado al Señor, porque de alguna manera Jesús ya se lo había advertido, le había dicho de lo que iba a pasar. La negación fue solamente un detalle. Fue algo que ya estaba ahí puesto. Ahora, ¿qué pasaría si Pedro en ese momento hubiese dicho, Señor, perdóname? Wow. Yo estoy seguro que él se hubiera ahorrado todo ese sufrimiento que vino después. Porque la Biblia dice que Él no desprecia un corazón arrepentido y quebrantado. Salmo 52:1. Yo estoy convencido que si Pedro hubiese dicho, Señor, perdóname ahí al toque, al momento, inmediatamente, Jesús le hubiese dicho, tranquilo, Pedro, ya estás perdonado. Te voy a poner un poco más difícil. ¿Qué pasaría si Judas hubiera dicho, Señor, perdóname, me equivoqué? Y en vez de correr a los fariseos, a aquel grupo de personas que ponen tanto peso en el evangelio, hubiese corrido a la cruz de Cristo. Déjame pensar que yo estoy convencido que Jesús le hubiese dicho, tranquilo, Judas. Y hoy teníamos un 12º apóstol en el libro de los Hechos. Porque así es Dios para con nosotros. Así fue con ese malhechor que estaba en la cruz, que le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás en el paraíso. No hizo mi nueva vida en Cristo, no hizo ministerial. Se fue al cielo directo con el Señor. Porque así es Dios. Eso es lo que es el evangelio puro, sencillo. Es un evangelio de amor, de gracia.
de favor. Claro, insisto, quiero dejar claro, no es para que andemos pecando a cada rato, no, porque yo por amor no voy a lastimar a quien me ama. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí o no? Dejen mostrarle 3 cosas que Pedro no se pudo perdonar. Lo primero que no se pudo perdonar fue que siguió de lejos a Jesús. Lucas 22, verso 54 dice: entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y Pedro de lejos lo seguía. Pedro lo siguió de lejos. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Cometemos error y seguimos a Jesús de lejos. No, yo no voy a la iglesia. ¿Para qué? Sí, yo tengo a Cristo. Y estamos de lejos. O peor aún, venimos a la iglesia y nos sentamos al fondo. Somos críticos cinematográficos, pero de iglesia. ¿Quién está hoy? ¿Quién predica? Ah, ese de Argentina. No, ¿qué me va a hablar ese? Y empezamos a mirar a Jesús de lejos. No dejamos que Él esté cerca de nosotros. Estamos como Pedro caminando lejos del Señor. Y ese es el peor error que podamos hacer. Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago. Me extiendo, sigo, voy, busco al Señor. Y yo quiero animarte hoy, si estás fallando, si hay algo que todavía no podés cambiar, si estás batallando con alguna lucha en tu vida, quiero animarte que seas como Pablo, que sigas, que te extiendas, que vengas, que busques al Señor, porque en su tiempo Él va a cumplir lo que te prometió. ¿Alguien recibe esta palabra hoy? ¿Sí o no? Aleluya. Amados, la santidad es un trayecto, se hace día a día, es un día a la vez. Lo segundo que Pedro no se pudo perdonar es haber negado a Jesús, no solamente una, sino 3 veces. Lucas 22, 55 dice que Pedro le negó varias veces. Fue acá, en este pasaje donde le vio la criada, después le vio otra persona, 3 veces hasta que el gallo cantó. Y el tercer fracaso que Pedro no se pudo perdonar es haberse encontrado con la mirada de Jesús. Pero no entender esa mirada, no entender que era una mirada de gracia, de amor. Lucas 22, verso 61 dice: en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro no se pudo perdonar esos ojos que le estaban mirando. Yo creo que en su interior él habrá entendido esos ojos de amor. Y présteme atención acá, porque Pedro no se perdona no porque Jesús le estaba acusando. Quizás en su mente estaría pensando él que Jesús estaría diciendo: Pedro, te lo dije. Porque yo hasta puedo suponer que Jesús quizás escuchó alguna de las cosas que Pedro dijo. Qué lindo, Pedrito, con esa boquita me dijiste amén. ¿Y ahora? Eso te enseñaron en la escuelita dominical. Satanás es tan astuto que te puede poner tantos pensamientos. Y yo me imagino que Pedro estaba pensando eso. Yo acá sufriendo y vos calentando tus manos ahí en el fuego. Pero Jesús nada de eso estaba haciendo. Jesús lo que le estaba diciendo era: tranquilo, lo que nos dice a vos y a mí, tranquilo. Yo ya lo vi esto. Yo ya sé cómo va a terminar. Tranquilo. Pero Pedro no puede superar, y dice la Escritura que él se vuelve a ese lugar donde jamás quiso volver, a ese lugar donde él dijo: nunca más volveré ahí. Pero sin embargo, Juan relata en su evangelio que él y un grupo de los discípulos se fueron nuevamente a ese primer lugar donde Jesús lo había rescatado. Se va a pescar. Y ahí está lo interesante, lo sorprendente de este evangelio, que es tan puro, que es tan sencillo.
porque ahí va Jesús resucitado a buscarlo nuevamente. Dice Marcos 16:7, vayan a decir a los discípulos, y presten atención a esta parte, y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dije. Ahora, noten este detalle, porque Jesús ya resucitado le dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Si Pedro era un discípulo igual que los otros, pero Jesús remarca a Pedro por separado. Simple, porque el Señor sabía que Pedro había fracasado, había cometido un error y había vuelto a ese lugar de nunca jamás. Y Jesús te dice en esta noche, tranquilo, dile. Yo sé que le estoy hablando a alguien en esta noche, en esta mañana, perdón. Yo sé que le estoy hablando a alguien en esta mañana que se siente como Pedro, que ha fracasado en algo, pero el Señor te está diciendo, tranquilo, dile a los discípulos y pone tu nombre ahí. Cierro con esto. El Señor resucita y sabe a dónde tenía que ir a buscar a Pedro, porque Él sabe la dirección exacta de nuestros fracasos. Él conoce la dirección de nuestros errores. Juan lo relata en ese evangelio, en el capítulo 21, que Jesús va adelante. Y yo me imagino ese momento, porque acá hay algo muy lindo. Dice que ellos estaban pescando y no habían pescado nada. Pedro estaba frustrado, calculo yo, porque no podía pescar, pero no solamente eso, sino que quizás en su mente pensando todo lo que había pasado, lo que había hecho, lo que había dicho o lo que no había dicho. Y está Pedro ahí y de repente alguien le grita de la orilla, ¡hey! ¡Muchachos! Y Pedro, de pocas pulgas, ¿quién es este? Le grita, Juan, fíjate a ver quién es. No sé, no veo. Juan, mira de vuelta. Y en la orilla, ¡ey! Al otro lado. ¿Qué está diciendo este? No sé. Al otro lado. ¿Qué cosa? La red. Tiren al otro lado. Ay, no, dijo Pedro. Cuando dijo eso, ay, no, dijo Pedro. Juan, ¿qué? Fíjate un poquito, ¿qué cosa? Fíjate si tiene agujeritos en las manos, porque creo que sé quién es. Oh. Yo estoy imaginando, miren, cuando les toque predicar, imagínense ustedes. Ahora déjenme imaginar a mí. Es broma. Pero yo estoy imaginando la situación ahí en el barco y Pedro, ay, se empieza a rascar. Juan, ¿qué? Agarra los binoculares, fíjate si le falta un pedazo al costado. Yo me imagino a Juan. Sí, es él. ¿Qué? Es él. Hoy no, dijo Pedro. Y ahí cuando confirma que es el Señor, dice que Pedro se tira, se va nadando hasta la orilla. Y yo me imagino, la Biblia dice que había 90 metros entre la barca y la orilla. Yo me imagino que habrán sido los 90 metros más largos de Pedro, como son los nuestros muchas veces cuando queremos venir al Señor nuevamente por algún error. Me pasó a mí, lo hablo con toda autoridad. Pero ahí veo a Jesús esperándolo. Y me imagino a Pedro mientras nadaba pensando, ¿qué le voy a decir? Señor, perdóname, Señor, fracasé, Señor, esto, Señor, aquello. Pero en su interior Jesús lo único que estaba diciendo, Pedro, seguí nadando. Pedro, no te canses. Pedro, no desmayes, seguí nadando. Yo estoy acá esperándote. Y dice la Escritura que cuando Pedro llega, el Señor estaba esperándolo con un desayuno, con un pescado a las brasas. Ahora, qué interesante, porque la escena se da un poquito más atrás y cuando Jesús le dice
que tire la red para el otro lado, hubo el mismo acontecimiento que hubo antes. Se llenó la red de peces. Y dice que había un pez asándose a la brasa. Yo me imagino, yo no sé cómo fueron a parar el pez ahí, pero me imagino habrá dicho, antes que morir anónimamente, me muero en el sartén de ese Señor. Y dice que Pedro se le aparece al Señor y le quiere dar explicaciones. Pero Jesús le dice, shh, Pedro, ¿me amas? Señores, lo que pasa es que me asusté. Shh. No, Pedro, ¿me amas? Señor, lo que pasa es que, shh, Pedro, ¿me amas? El Señor no te está pidiendo explicaciones hoy. Solo te está pidiendo que vuelvas a la orilla. Él quiere tener la certeza que aún hay esperanza en tu vida y que tú le amas. ¿Cuántos aman al Señor en esta noche? ¿Hay alguien que ame al Señor en esta noche? ¿Hay alguien que recibe esta palabra hoy? Hoy es tiempo de volver a la orilla. ¿Hay alguien que quiera volver a la orilla hoy? Oh, Señor. Solamente está preguntando el Señor, ¿me amas? Quiero animarte hoy que puedas volver a la orilla, simbólicamente. No importa tus errores, los fracasos, las promesas huecas que no hayas podido cumplir. Hoy el Señor nos está llamando a volver a la orilla. Hoy hay pescado fresco en la brasa. Él simplemente quiere tener la certeza que aún hay esperanza en tu vida, que aún le amas. ¿Saben? Algo que me impresiona aún más, que Jesús le dice a Pedro, Simón. ¿Notaron ese detalle? No le dice Pedro, sino que lo vuelve a llamar como la primera vez que lo vio. Simón, ¿me amas? Lo que le estaba diciendo de alguna manera, volvamos a empezar. No importa lo que pasó atrás. Hoy te vuelvo a llamar por el primer nombre para darte un nuevo nombre. Volvamos a empezar. Te invito a que puedas ponerte de pie. Esa es la palabra del Señor para esta mañana. ¿Me amas? No hablemos de traiciones. Yo necesito saber que la esperanza de que todo puede volver a empezar hoy, dice el Señor. Yo sé que estoy hablándole a alguien en esta mañana. Sé que hay alguien que necesita volver a la orilla hoy. Y te invito que podamos orar juntos. Alza tus manos al cielo y recibí esta palabra de parte del Señor. Ahí donde estás, Señor Jesús, en esta mañana te pedimos perdón por nuestros errores, por las veces que hemos fallado y la cantidad de promesas que no hemos podido cumplir. Pero hoy, Señor, declaramos que te amamos, Señor. Y como Pedro queremos ir hoy a la orilla nuevamente a buscar de tu presencia, Padre. Queremos dejar todo atrás y rendirnos delante de ti, Señor. En esta mañana, Padre, te entregamos nuestro corazón, te entregamos todo lo que somos y gracias por no reprocharnos, Señor. Gracias por simplemente amarnos, Señor. Hoy declaramos, Señor, en fe que te amamos, que te reconocemos una vez más como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Declaramos que en ti, Señor, tendremos victoria y en ti está puesta nuestra esperanza. Amén, amén y amén. Dale un aplauso bien fuerte, dale un grito